Energías Unidas presenta 3 especies de Spodoptera de la costa. Las especies Spodoptera eridania, Spodoptera frugiperda y Spodoptera ocrea son 3 plagas de lepidópteros de la familia Noctuidae, que en su estado larval causan fuerte daño en muchos cultivos agrícolas y plantas silvestres. A estas plagas las encontramos en el continente americano, principalmente desde Centroamérica hasta el sur del continente, y en el Perú, en las diversas regiones del país. Las plagas realizan sus daños en las plantas desde que éstas emergen del suelo hasta que alcanzan su mayor desarrollo, destruyendo el follaje, los órganos florales y los frutos, causando en los cultivos fuerte merma en la producción y en la calidad de sus cosechas. Spodoptera eridania, Kramer, gusano de hoja. Plaga conocida como gusano de hoja en los cultivos de tomate, papa, algodón, maní, alfalfa, ají, berenjena, pimiento, acelga, betarraga y espinaca. Además se encuentra en las malezas yuyo, capulín cimarrón, verdolaga, etc. Se le conoce como gusano de tierra cuando corta el cuello de las plantas tiernas y destruye tubérculos y otros órganos subterráneos. También se le conoce como gusano ejército, por su voracidad y capacidad de desplazamiento de las larvas en las plantas de un cultivo, y aún más, poder movilizarse de un campo de cultivo a otro. Morfología. La especie tiene dimorfismo sexual, siendo la mariposa hembra de color marrón claro, jaspeado y con manchas negras. El macho es más pequeño y presenta las alas anteriores de color gris pajizo, con una mancha negra central o una barra. Los huevos son de forma esferoidal, con una estructura esculpida en el corium. Recién ovipositados son de color verde. Una hembra puede ovipositar entre 1848 a 2212 huevos durante toda su vida. Las larvas en los primeros estadios son de color verde claro. En los siguientes estadios son de color gris, variando a verde olivo o rosado, con 2 líneas paralelas dorsales de manchas triangulares negras. Como se puede apreciar en estas larvas, tienen variación en el tono del color de la piel. En su máximo desarrollo, las larvas llegan a medir entre 35 a 40 milímetros de longitud. La pupa es octecta o momificada, de color marrón a café brillante. Mide de 18 a 22 milímetros de largo. Biología. Los adultos son de actividad nocturna, encontrándose en el día escondidos debajo de las hojas de las plantas. La hembra oviposita en masa, en el haz o en el envés de las hojas de la planta, cubriendo los huevos con escamas o pelos procedentes de su cuerpo. Después de 4 a 5 días de incubación, emergen las larvitas, generalmente por la mañana o al inicio de la penumbra. Durante los 2 primeros estadios, las larvitas son gregarias, alimentándose inicialmente del parénquima de las hojas, sin llegar a perforarlas. Durante el tercer estadio, las larvas se dispersan y en los siguientes son muy voraces y con gran capacidad de migración. Terminado su desarrollo, las larvas bajan al suelo y confeccionan su cámara pupal en forma superficial, de 8 a 12 milímetros de profundidad, de donde después sale el adulto. Daño. Prácticamente el daño de las larvitas comienza 24 horas después de su emergencia, destruyendo el parénquima al carcomer superficialmente la hoja donde estuvo la postura.
El segundo día, avanza su daño en las demás hojas de la planta, haciéndolas casi transparentes. Aquí podemos ver la velocidad de la plaga. Por tal razón, en esta primera etapa de desarrollo de las plantas, si la peste no es prevenida o controlada oportunamente, la voracidad de la plaga puede causar la destrucción del cultivo. De esta manera, quedó la plantita el tercer día de daño de la plaga, completamente carcomida. Con esa voracidad de la plaga, nos podemos imaginar el daño que causan las larvas de mayor desarrollo en el cultivo cuando oportunamente no ha sido prevenido en su control. Bueno, a tomar muy en cuenta, señores agricultores, que no solo destruye follaje, sino también los frutos y órganos subterráneos. Spodoptera frugiperda, J. E. Smith, cogollero. Plaga conocida como cogollero por sus fuertes daños que ocasiona al cogollo en el cultivo de maíz y como gusano de hoja en tomate y algunas leguminosas, sobre todo cuando son de rotación de maíz o tomate. Morfología. Esta es la mariposa macho del cogollero. Tiene en sus alas un tono marrón con manchas de colores vivos. Es algo menos desarrollada que la hembra. La expansión alar en la especie puede ir de 30 a 50 milímetros. Y esta es la hembra, de alas de color gris. Los huevos son muy similares a los de Spodoptera eridania. Las larvitas recién emergidas tienen un color verde claro, con la cabeza oscura. Las larvas al desarrollar varían del ocre al verde claro, presentando líneas longitudinales oscuras con pelos. Tienen 6 estados larvales y pueden llegar a medir hasta 40 milímetros. La pupa marrón mide aproximadamente 20 milímetros. Biología. Al igual que la especie anterior, la hembra deposita sus huevos en masas, en el haz o en el envés de las hojas más jóvenes. Después de la eclosión, las larvitas se desplazan en la hoja, todavía en forma gregaria, e inicia sus daños. Sus daños son simples raspados, sin atravesar las hojas, como el que ha hecho esta larvita. A partir del tercer estadio, la larva penetra en el cogollo, y su daño puede ser desastroso, pues masca y perfora a este. Así, al desplegarse el cogollo, aparecen una serie de agujeros irregulares y comeduras por los bordes como el que estamos viendo. En cada cartucho solamente se encuentra una larva del cogollero, debido a que esta especie practica fuerte canibalismo. La larva, al terminar su desarrollo, baja al suelo, construye en forma casi superficial su cámara pupal y luego empupa, de donde al término de su ciclo sale el adulto. Daño. La plaga ataca a las plantas de maíz de pequeñas a medianas, de 15 a 50 centímetros de tamaño. Los daños del cogollero pueden destruir por completo a la planta, afectando la densidad del cultivo y bajando los rendimientos.
En plantas más desarrolladas, los daños son menos importantes porque no llega a producir la muerte de la planta y ésta logra recuperarse si el grado de infestación no es muy alto. Spodoptera ocrea, Wen, gusano de hoja. Plaga conocida como gusano de hoja y también como gusano ejército, por la similitud de sus daños con la especie Spodoptera eridania, con la que se le encuentra asociada en sus daños. Tiene como cultivo principal al tomate y también afecta al camote, ají, berenjena, pimiento, etc., en ciertos periodos del año. Morfología. Los adultos son de un color blanco humo, con manchas suaves, entre oscuras y marrones, siendo la hembra un poco más grande. Tienen una expansión alar de 26 a 27 milímetros. Huevo similar a las anteriores especies, con postura en masa. La larva de color gris-negro a gris-café, con una línea dorsal de triángulos negros u oscuros en pares. Cada uno tiene un punto amarillo o blanco en el centro. Pupa similar a Spodoptera eridania, de 13 a 15 milímetros de largo. Biología. Los adultos son de actividad nocturna, como las especies anteriores, encontrándose en el día escondida debajo de las ramas u hojas. Deposita sus huevos en masa, en el haz o en vez de las hojas. Las larvitas, después de salir de sus huevos, inician sus daños en forma gregaria, carcomiendo las hojas sin atravesarlas. Al desarrollarse las larvas, causan los mayores daños, tanto por la destrucción de las hojas como por las comeduras profundas que ocasionan en los frutos, disminuyendo su valor comercial por el daño y por la pudrición, debido a la invasión de otros organismos. Al madurar la larva, baja al suelo y elabora su cámara pupal, muy superficial, donde empupa. Daño. Como se puede apreciar, los daños de la plaga Spodoptera ocrea son muy similares a los de Spodoptera eridania. La ferocidad de ataque que realiza la plaga con esta plantita de camote es muy fuerte. Ya se ha extendido el daño en todas las hojas de la planta. Y por último, terminan por matarla y secarla.